Hola productores, bienvenidos a este webinar Verifactu. Muchas gracias por vuestro tiempo y por acompañarnos. El webinar será impartido por mi compañero Jordi García, director técnico de Gaia. Buenos días a todos, hola. Somos una empresa familiar que llevamos ya 25 años de trayectoria en programación y estamos especializados en el sector del cerramiento y de la gestión solar. Y sin más os dejo con mi compañero Jordi. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Aquí tenéis delante la agenda de los temas que vamos a tratar. Un esquema de las cosas más importantes que creo que os van a afectar y cómo las hemos resuelto en Productor. Pues eso, yo soy informático, soy ingeniero de software, no soy asesor fiscal ni fiscalista. Entonces, pero bueno, como esta normativa nos afecta de lleno y hemos tenido que implementarla en Productor, pues un poquito del tema he tenido que estudiar. Y entonces es lo que voy a intentar trasladaros. Vale, ¿qué es Verifactu? Bueno, hablamos de Verifactu un poquito por simplicidad, pero en realidad lo que estamos tratando es de la ley antifraude. ¿Vale? Entonces, ya como su nombre indica, ya el nombre ya nos da muchas pistas. La ley antifraude, pues eso, el objetivo principal es mejorar el control fiscal. Entonces, y hablamos de Verifactu, que luego ahora aclararemos un poco de qué se trata. Pero bueno, al final, esta ley lo que obliga es a que los sistemas informáticos de facturación, que los denomina así, es decir, vuestro software de facturación, tengan que cumplir una serie de requisitos. Y principalmente tienen que garantizar pues, la autenticidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de las facturas. Es obligatorio, si usáis un software de facturación, que todos los que estamos aquí creo que nos aplica, crear la factura con un software homologado. Lo he puesto entre comillas porque realmente no hay una homologación como tal. Aquí hay un poco de confusión. Hay determinados software hablando de que tiene que ser un software certificado, homologado, tal. En realidad no hay una homologación. Simplemente el software tiene que cumplir con la ley y es el propio fabricante, en este caso Gaia, el que emite una declaración responsable como que cumple con la normativa. Entonces, bueno, el software productor que elabora Gaia va a estar, he puesto homologado, pero vamos, va a cumplir la normativa. De hecho, ya la cumple, luego os hablaré un poquito de la línea de tiempo, cómo vamos a funcionar. Entonces, la idea fundamental es que generamos un registro de facturación. Con cada factura que se emite, se genera un registro de esa factura con determinados detalles y que además incluyen una huella digital. Esto de la huella quizá lo habéis oído hablar. Una huella simplemente es de toda la información que contiene la factura, extraemos determinados datos, todo esto está registrado, está definido por la normativa. Extraemos determinados datos y con esos datos aplicamos un algoritmo criptográfico que genera una cadena de letras y números. Entonces, esa huella es la que determina, es un valor único para esa factura, con lo que en cualquier momento se puede comprobar si ha cambiado cualquier dato en la factura porque generaría una huella diferente. Luego os lo mostraré en la pantalla de productor. Simplemente que sepáis que cada factura genera un registro y que ese registro tiene una huella mediante la cual se puede comprobar que no se ha modificado la factura. Eso es lo que garantizaría el requisito de inalterabilidad. Y además, esa huella incorpora información de la factura anterior, con lo que cada registro de facturación está enlazado con el registro de la factura anterior. ¿Vale? Con lo que ahí es donde conseguimos la trazabilidad, es decir, cualquier factura está enlazada a la factura anterior, con lo que no se puede modificar esa factura ni ninguna de las anteriores porque rompería toda la traza, toda la cadena de facturas que están encadenadas entre sí. Esta es la misma tecnología de blockchain, de Bitcoin, ¿vale? Pues aplicada al ámbito tributario. Vale, además, ¿qué más requisitos tiene que cumplir la factura cuando la emitimos? Pues tiene que incorporar un código QR al imprimirlo. Ese código QR tiene una estructura, en realidad nos lleva a una URL de la agencia tributaria donde el destinatario de esa factura puede comprobar si esa factura es correcta, es válida o no es válida, si la agencia tributaria la tiene registrada o no. Y otros requisitos son almacenamiento y trazabilidad. La factura tiene que quedar registrada
Bueno, la trazabilidad ya os la he explicado y tiene que quedar almacenada en el sistema informático. En el sistema informático o fuera, luego lo comentaré también. Y esto es un punto clave. Opcionalmente podemos enviar todo esto, todo lo que he comentado hasta ahora queda dentro del sistema informático, queda dentro de productor en nuestro caso. Ahora, a partir de ahí, opcionalmente puedo enviarle a Hacienda esos registros de facturación. Conforme hago la factura, en tiempo real, le envío ese registro de facturación a Hacienda. Y eso es lo que se denomina Verifacto. Ahora lo explicaremos, ¿vale? Pero en todo lo anterior lo tiene que cumplir cualquier software de facturación y eso es lo que determina la ley antifraude, pero si además elegimos, que eso lo elige cada empresa, opcionalmente elegimos que enviamos los registros de facturación en tiempo real a Hacienda, entonces estamos en modo Verifacto. Vale, bueno, aquí he puesto un poquito los requisitos. Lo más importante que marca la ley es que los sistemas informáticos de facturación, es decir, el software que usáis para facturar, es decir, productor, tiene que cumplir todo esto. Ya os he explicado un poquito. Pues eso, la integridad, la inalterabilidad, accesibilidad. Bueno, accesibilidad no os he hablado, pero bueno, también se incide mucho en que toda esta información, que luego veremos dónde está el productor, tiene que estar accesible y además accesible de forma sencilla, intuitiva y rápida, en caso de necesitar una comprobación. Legibilidad, es decir, los registros tienen que quedar ahí y no se pueden corromper de ninguna manera. Y trazabilidad, que es el tema de la cadena, de que desde unos registros, que cada registro esté encadenado con el siguiente y por consiguiente con el anterior. Y luego os he puesto ahí en rojo el tema de conservación, porque es otro de los requisitos que exige la ley. Y este es un punto clave. Es un punto clave porque a nivel de conservación de los registros en realidad estarán, en el caso de productor, estarán en la base de datos de la aplicación. Entonces, la conservación, la ley me exige a conservar esos registros de facturación durante el periodo, no lo han cambiado, es el periodo por el que estamos obligados a conservar las facturas, el registro de facturas hasta ahora, que son 5 años. Entonces, estoy obligado a conservar ese registro durante 5 años. Es decir, digo que es un punto clave porque aquí entra el tema de copias de seguridad, de virus, de CryptoLockers y todo este tipo de cosas. Si por lo que sea ocurre que pierdo mis datos y mi copia de seguridad, habré perdido mi registro de facturación. Y eso supone infringir la ley y las sanciones son muy importantes. Bueno, las sanciones para los desarrolladores de software son muy gordas, pero para vosotros como empresas también. Son 50.000 euros por ejercicio, con lo que imaginaos lo que puede suponer perder el registro de facturación. Entonces, bueno, luego hablaremos un poquito de esto también, con lo que ya las copias de seguridad cobran un papel clave. Existe una posibilidad que es exportar el registro de facturación, sacarlo a un fichero y llevármelo fuera, ¿vale? Pero en cualquier caso, eso ya requiere, bueno, siempre las copias de seguridad requieren, hicimos el último webinar o un webinar a final de año sobre esto, requiere que alguien en la empresa se preocupe de ello, porque me juego los datos de la empresa, pero aquí me juego una sanción de 50.000 euros por ejercicio, con lo que todavía es más importante. Vale, ¿quién está obligado? Pues está obligado quien esté obligado a emitir facturas y use un software de facturación. Vale, aquí hay una vía de escape. Yo vuelvo a decir lo de antes. No soy asesor fiscal ni soy fiscalista. Si tenéis dudas sobre si estoy obligado o no estoy obligado y demás, consultar con vuestra asesoría, ¿vale? Pero bueno, básicamente estamos obligados todos, autónomos y empresas, cualquiera que emita facturas y use un software de facturación para ello. Si hago las facturas en una libreta, pues no estoy obligado. Pero bueno, llegará otra normativa más adelante que me va a obligar a usar software de facturación siempre. Entonces, que es la de factura electrónica. Pero bueno, eso, estamos obligados, autónomos y empresas, cualquiera que esté obligado a emitir facturas, está obligado. ¿Qué exenciones hay? Si estoy sujeto, hay alguna más, pero bueno, básicamente las importantes son estas. Si estoy sujeto al sí, si mi empresa está sujeta al sí, ya no me afecta esta normativa. Por lo que si estáis en el sí, os podéis olvidar, os podéis desconectar del webinar si queréis, porque no os afecta. Comentar que el sí es un sistema, es obligatorio para empresas que facturan más de 6 millones, las que están sujetas a IVA mensual, pero también es voluntario, con lo que otra opción que también podéis consultar con vuestra asesoría es si os conviene sujetaros al sí, o sea, acogeros al sí
para evitar esta normativa. Lo único que sí afecta a compras y a ventas, y esta solo afecta a ventas. Bueno, el régimen de agricultura, ganadería, pesca, los territorios forales, que ya tienen su propia normativa. Navarra y País Vasco, pues tienen, bueno, el País Vasco tiene el ticket buy y Navarra creo que está desarrollando algo. Entonces, estos no están sujetos. Y cualquiera que esté exento de emitir facturas, según la normativa anterior de facturación. Ahí no entro, pero el que está exento de emitir facturas por cualquier motivo, pues tampoco le afecta esto del Verifacto. ¿Qué tipos de facturas tengo que registrar y tengo que comunicar? Todas. He puesto ahí ordinarias, rectificativas, simplificadas, o sea, todas. Lo he puesto por el tema de las simplificadas, porque habrá quien diga, no, pues yo solo emito los tickets famosos de hace unos años, que ahora son facturas. Pues son facturas simplificadas, pero son facturas. Entonces, pues todas las facturas que emitamos las tenemos que estar sujetas a esta normativa, tienen que ir al registro de facturación y si estamos en Verifactu hay que enviarlas a Hacienda. ¿Cuándo entra en vigor esto? Pues para los desarrolladores de software, para Gaia, el 29 de julio de 2025. Con lo que a vosotros el 29 de julio todavía no os afecta. La aplicación, Gaia como desarrollador de software, pues tiene que tener la aplicación ya lista para esa fecha. Y luego hay dos plazos. Para las empresas, enero del 26 y para los autónomos, julio del 26. Vale, esta diapositiva, bueno, y en realidad es el título que le queríamos poner al webinar, porque como hay tanta confusión con el tema de factura electrónica, pues eso, olvídate de la factura electrónica y este año, en 2025, piensa solamente en Verifactu. ¿Vale? Hay otra normativa, yo no quería ni nombrarla, pero bueno, como aparece por todos sitios, y hay incluso que hay quien a Verifactu le llama factura electrónica, bueno, la ley antifraude. La factura electrónica es otra normativa que entra en vigor en 2026 o en 2027. ¿Vale? Más bien 2027 que 2026, con lo que nos olvidamos de ella. El día que llegue ya la contemplaremos. En Gaia, por supuesto, actualizaremos las aplicaciones, estaremos preparados. De hecho, ya estamos trabajando hacia allá. Pero este año nos olvidamos de factura electrónica y solamente pensamos en Verifactu. Tenemos que trazar un plan juntos, Gaia y vosotros, pues porque hay que hacer determinadas acciones. Lo primero, toda la parte de Verifactu que hemos desarrollado por los requisitos técnicos de comunicación con la agencia tributaria y los requisitos técnicos de cómo debe ser, solo funciona con SQL Server. Hay clientes, sabéis que tenemos clientes que están trabajando con SQL Server y otros con base de datos Access. Entonces, ha llegado el momento de migrar a SQL Server porque no queda más remedio por lo que os digo, por los requisitos técnicos. También es una gran ventaja el trabajar con SQL Server sobre Access, tiene muchísimas ventajas, sobre todo por la seguridad de los datos. Lo que guardo en Access, pues bueno, mañana puede estar o puede ser que se haya corrompido y que no esté. Con lo que ya simplemente por eso ya no podemos usar Access para Verifactu. Entonces, todo el que no esté en SQL Server, el que esté todavía en Access, que tenemos muchos clientes, debe migrar a SQL Server. Hay que hacer una instalación de SQL Server, convertir la base de datos, lleva un proceso. Y luego, esto ya afecta a todo el mundo. Una vez que estamos en SQL Server, debemos hacer una configuración, que hoy os enseñaré un poquito cómo va, una formación a los usuarios que lo vayan a usar y una serie de pruebas antes de que llegue el momento. Hay un entorno de pruebas. La agencia tributaria tiene un entorno de pruebas donde podemos activar el envío de registros, podemos trabajar como si ya fuese real, pero estamos en pruebas y no tiene ninguna trascendencia tributaria. Vale, activar o no activar Verifactu. Esto viene de la normativa, pero es un poco lío, pero es que le han llamado así, le han llamado Verifactu o no Verifactu. Entonces, nosotros le hemos llamado así, activar o no activar. Como os he dicho, el software tiene que estar homologado, lo que hemos dicho, tiene que cumplir la normativa y tiene que generar el registro de facturación, todo lo que os he hablado al principio. Tiene que generar el registro de facturación, que sea inalterable, que estén enlazados unas facturas con la anterior con la siguiente. Todo eso lo tiene que cumplir el software sí o sí. Y luego vosotros podéis decidir si activáis el sistema Verifactu o si estáis en no Verifactu. En cualquier momento, activar Verifactu significa que empiezo a enviar facturas en tiempo real a la agencia tributaria. Conforme hago la factura,
la presento. La aplicación, Gaia, se conecta con un servidor de la agencia tributaria y le envía ese registro de facturación, esa factura que acabamos de generar. Entonces, si tengo activo Verifacto, ocurre eso. Lo puedo activar en cualquier momento. Durante el año, en cualquier momento. Esto para vosotros, como hemos dicho, para las empresas entra en vigor el 1 de enero del 26. Ahí el software tiene que cumplir ya, el que tengáis. Pero podéis decidir activar Verifacto en cualquier momento. El 1 de enero, el 15 de febrero, cuando queráis. Una vez que se activa, tiene que estar activo hasta el 31 del 12 de ese ejercicio. Es decir, si decidís activarlo el 15 de marzo del 26, pues tiene que estar activo hasta el 31 del 12 del 26 como mínimo. Y luego, en cualquier momento, podéis decidir también desactivar y volver a pasar a no Verifacto. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es, antes de que llegue ese 31 del 12, hay que hacer una operación que será una configuración en productor para informar a la agencia tributaria que a partir del 31 del 12, bueno, del 1 de enero del año siguiente, vais a dejar de enviar los registros de facturación. Vale, todo esto, lo que pone abajo de registro de eventos es que todos estos cambios quedan registrados en un registro de eventos que también tiene que estar accesible. Es decir, cuando activáis Verifacto, cuando desactiváis Verifacto y, bueno, cuando ocurren otra serie de cosas. ¿Qué ventajas? Claro, a la agencia tributaria le interesa que estéis en Verifacto, que lo tengáis activo, pues para tener esa información en tiempo real. ¿Y qué ventajas? Pues han intentado que haya una serie de ventajas por estar con Verifacto activo. Para incentivarlo, y las ventajas son que hay menos requisitos. El fundamental es el de conservación de registros. Si estamos en Verifacto, ya no nos aplica el requisito de conservación. El que os comentaba antes que he puesto en rojo, de conservación, pues si estoy en Verifacto, como le estoy enviando los registros a Hacienda en tiempo real, pues ya no tengo por qué guardarlos yo. Resaltar que el productor los va a seguir guardando, que no me aplique el requisito no significa que el software, bueno, de hecho el software está obligado a cumplir y a generar ese registro. Va a seguir existiendo, pero si pierdo el registro ya no pasa nada porque no me aplica ese requisito de conservación. Con lo que, bueno, yo creo que solamente por eso ya es un motivo suficiente para cada uno que decida lo que quiera, por supuesto, pero me parece una razón de peso. Tampoco hay un registro, el registro de eventos tampoco es obligatorio, aunque lo mismo, el software lo tiene que generar, pero si lo perdierais no habría problema porque no estáis obligados a tenerlo. Y luego, si no estoy en Verifacto, el registro de facturación no es necesario firmarlo. Si no estoy en Verifacto, el registro tiene que estar firmado, bueno, firmado es firmado electrónicamente. Eso la firma electrónica, no sé si sabéis, me imagino que ya sabréis de qué se trata. Una firma electrónica lo que hace es que genera a partir de un fichero, de unos datos, genera una imagen, una especie de imagen que me permite verificar que esos datos no se han modificado. Pues cuando no estoy en Verifacto, el registro de facturación tiene que estar firmado. En cualquier caso, el productor va a firmar siempre el registro, con lo que, bueno, luego si no estáis en Verifacto, pues estarán los registros firmados y se podrá verificar que la firma es correcta. Y si estáis en Verifacto, pues nadie os va a exigir ese requisito. Y luego, además, pues tiene que haber un mecanismo en el software para verificar las firmas y verificar el hash, la huella que hemos hablado antes. Vale, pues ahora vamos ya al proceso en productor. ¿Cómo vamos a funcionar en productor? Y os lo voy a mostrar directamente en la aplicación. El proceso es muy sencillo, lo veis ahí, son 3 pasos y vais a ver que para vosotros, lo más importante es que para vosotros no cambia nada. Lo único, bueno, no cambia nada. Sí que si estamos con Verifacto activo, como conforme generemos la factura la vamos a enviar a Hacienda, pues cambia que deberíamos comprobar, hacer la comprobación que quizá ahora hacemos una vez generada la factura, hay que hacerla antes, hay que hacerla en el Albarán. Es lo que recomendamos, aunque veremos luego que hay otra posibilidad. Pero lo que haríamos sería, pues eso, lo que os pongo aquí. El paso 1, comprobamos los albaranes que vamos a facturar, que son correctos. El paso 2, generamos la factura. Y en el paso 3, imprimimos o enviamos por email. Pero para vosotros, para el que está haciendo las facturas, es totalmente transparente. Lo único que esa precaución de que, como una vez generada la factura, si estoy en Verifacto la voy a subir a Hacienda, pues tengo que estar seguro de que lo que estoy generando es correcto.
no pasa nada, si hay un error en la facturación no pasa nada, tenemos el mecanismo de factura rectificativa, igual que ahora. Yo he hecho una factura, es incorrecta el precio, es incorrecto lo que sea, hago una rectificativa y ya está. Existe también una posibilidad de anular una factura, generar un registro de anulación, que lo que hace es que hace desaparecer esa factura como si nunca hubiera existido. A ver, queda el registro de que se creó la factura y queda el registro de anulación. En productor lo vamos a desarrollar, pero bueno, yo creo que es mejor simplemente generar una rectificativa. En cualquier caso, bueno, vais a tener esa posibilidad de generar una anulación. Vale, pues vamos a verlo ya en productor. ¿Cómo es el proceso de facturación en productor? Bueno, si vamos a albaranes a clientes, ya sabemos que aquí está aquí tenemos un registro de todos los albaranes que se han ido generando el sistema. Si voy a la columna facturado y pongo N de no, pues aquí estos serían todos los albaranes que tengo pendientes de facturar. ¿Vale? Esto aquí no cambia nada. ¿Cómo hacemos la factura? Pues igual que lo haríamos habitualmente. Voy a ventas facturas, generar factura desde albarán. Estos serían los albaranes que tengo pendientes de facturar desde el 1 de enero. Y aquí el paso 1 que os decía era revisar los albaranes. Lo suyo sería antes en la pantalla de albaranes asegurarnos que esos albaranes son correctos. Si alguien quiere usar este proceso, no sé si este proceso ya existe en productor de hace mucho tiempo. Hay clientes que lo usan y otros que no. Aquí hay una columna que pone revisado. Entonces, esto me permite, pues, si imaginaos que este proceso lo hacen dos personas diferentes. Hay una persona que revisa los albaranes y otra persona que simplemente se encarga de facturar. Pues la persona que revisa puede, o bien desde aquí, o bien desde el propio albarán, desde aquí podría ir seleccionando, y aquí hay un botón que pone revisados. ¿Vale? Que esto lo que hace es que me va marcando los albaranes como revisados, lo veis. Estos dos ya están revisados y si vamos a este de aquí, pues lo puedo marcar. Bueno, tengo que seleccionarlo. Lo selecciono y lo marco revisado. Esto es un proceso opcional, ¿eh? Esto no es obligatorio, pero yo os lo explico porque es una posibilidad que tenemos ahí. Entonces, alguien ha marcado los albaranes como revisados y luego yo que voy a facturar, tengo aquí en filtros avanzados, tengo una opción que pone quiero ver solamente los albaranes revisados. ¿Vale? Y ya me aparecen solamente esos tres. Los selecciono todos, facturar todo. Este proceso es el mismo el que hacéis habitualmente. Facturar todo, separar, quiero una factura por albarán o agrupar albaranes del mismo cliente en la misma factura. Aquí todas estas opciones que tenéis habitualmente. Le doy a aceptar. Bueno, este cliente está bloqueado por riesgo. Entonces aquí en datos adicionales, esta factura que he hecho esta mañana a las 8 de la mañana sí ha generado su registro de facturación de alta. ¿Vale? Entonces, para vosotros es totalmente transparente. Si está todo bien configurado, genero las facturas y automáticamente me genera el registro de facturación de alta. Vale, aprovecho, alguien preguntaba ahí, Rosa, ¿se bloqueará automáticamente la opción de modificar? Efectivamente, esta factura, por ejemplo, que sí que tiene el registro de facturación de alta, si os fijáis, el botón aceptar está desactivado, no puedo añadir líneas, esta factura está bloqueada. Bueno, las facturas pueden estar bloqueadas por varios motivos. Por ejemplo, si hasta ahora, si estaba la factura contabilizada, pues estaba bloqueada. Si es una factura electrónica, también está bloqueada. Y en este caso, como es una factura con registro de facturación de alta, pues tampoco la podemos modificar. Vale. Así es como crearíamos las facturas. Como veis, no cambia nada. Como veis, no cambia nada. Vamos a ver ahora las distintas herramientas que me ofrece la aplicación en cuanto al tema de Verifactu y el registro de facturación. Vale. Esta es la herramienta de factura electrónica, en ventas factura electrónica. Os he dicho que nos olvidamos de factura electrónica, pero está integrada aquí. La parte de Verifactu está integrado aquí. Aunque no tengáis, bueno, comentar, no lo he dicho, pero esto está incluido en la aplicación base. O sea, no hace falta tener el módulo ni ningún módulo adicional para que funcione el registro de facturación y Verifactu y demás. Entonces, dentro de la herramienta de factura electrónica tengo un menú que pone Verifactu y aquí tenemos el registro de facturación. ¿Vale? Entonces, este es nuestro registro de facturación. Desde el 1 por defecto viene filtrado al ejercicio actual. Pues este es el registro de facturación. Hay registro de facturación de alta y de anulación, como os decía antes.
¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos pues todo el registro de facturas que se han generado, con el número, los datos que nos obligan a registrar. Bueno, hay alguno más que no aparece aquí. Y la huella, esto es lo que os comentaba antes, para vosotros es totalmente transparente, ¿vale? Pero conforme generamos el registro de facturación, genera esta huella que es un extracto de los datos más importantes de la factura, del número, la fecha, el importe y demás, y además encadena la huella de la factura anterior. Entonces, pues eso, como os digo, es transparente para vosotros, pero viene aquí generada. Y tengo una herramienta para validar los registros, que esto también es obligatorio por ley y tiene que estar accesible y fácilmente accesible, intuitivo, tal, este tipo de requisitos. Con lo que aquí si digo validar registros, pues ya me hace una validación. Ahora mismo me acaba de comprobar que todas las huellas de todos estos registros sean correctas y que su firma electrónica, que la firma electrónica del registro, que tiene cada registro, que también sea correcta. Eso para vosotros es transparente, pero bueno, es un requisito que nos obligan al software y que sepáis que está ahí. Bueno, aquí hay un tema interno. Si sabéis que las rejillas de productos son personalizables, y hago botón derecho, personalizar aspecto. En campos, aquí hay un campo que pone registro XML. Esto como una curiosidad para el usuario avanzado, digamos, o el que tenga un poco de curiosidad. Si activo ese campo, aquí lo que tenemos es este registro XML. Esta realmente es la información que hemos enviado. Si tenemos Verifactu activo, es la información que hemos enviado a Hacienda. Y si no lo tenemos activo, es la que enviaremos, que eso no lo he comentado antes. Si no tenemos Verifactu activo, nos pueden requerir, y bueno, y de hecho, ya vamos en varios webinars a los que he asistido, comentan, nos pueden, ¿no? Y nos van a requerir que presentemos el registro de facturación. Entonces, el registro de facturación en realidad es un XML internamente, que es este, y en cualquier momento nos pueden requerir que lo presentemos. Si no estamos en Verifactu, no lo habremos enviado, pero cuando nos lo requieran, habrá un botón aquí todavía falta en esta versión, para enviar registro de facturación. Y lo que haremos, lo que hará el productor en ese momento es conectarse al servidor de Hacienda y subir todo el registro de facturación porque nos lo han requerido. Es como ahora, como cuando tengo una inspección y me dicen envíame el registro de facturación, envíame todas las facturas emitidas del primer trimestre. Pues ahora te van a requerir que subas el registro de facturación del primer trimestre. Pues vendrás aquí, pondrás del 1 al 31 del 3 y le darás al botoncito de subir registro y ya está, y estará subido a Hacienda. Vale, y veis aquí un botón que pone anula factura. Esto es para generar el registro de anulación, lo que os he comentado. Esta factura, la 1502, si pulso anula factura, esto no lo he probado. Vamos a ver el directo cómo funciona. Vale, pues sí, me ha generado una anulación de esa factura. Esta factura, a todos los efectos, ya es como si no hubiera existido, pero queda el registro que la di de alta el 19 del 2 y la anulé el 21 del 2. Vale. No sé, esto lo consultáis con vuestro asesor si os interesa usarlo o si es mejor hacer rectificativas. Yo, cada uno aquí que decida lo que prefiere. Vale, más herramientas que... Esto es el registro de facturación, ¿vale? Que como hemos visto se genera automáticamente conforme vamos generando facturas. Si no estamos en Verifactu, tenemos otro requisito que es el registro de eventos. La aplicación siempre lo va a generar. Lo único que si no estáis en Verifactu, es obligatorio que este registro esté disponible para poderlo consultar en cualquier momento. Entonces, bueno, pues este es el registro de eventos. Se registran una serie de eventos. Pues cada vez que hace una verificación de las huellas, por ejemplo, se registra un evento. Cada vez que se hace una copia de seguridad o cada vez que se restaura una copia de seguridad se registra un evento. Y yo creo que puede ser por donde intentan venir. No sé si creo que intentarán capturar si he hecho facturas, porque si no estoy en Verifactu, claro, no subo las facturas a Hacienda, hago una facturación, me he confundido, restauro la copia de seguridad de ayer. Pues no, tiene que quedar registrado un evento. Vale, y este registro también a su vez tiene que poder ser validado y tiene que poder ser exportado a fichero. Este es el registro de eventos, como os decía. Tenemos dos componentes, que es el registro de facturación, que es la primera opción, y el registro de eventos, que es la segunda. Y luego, bueno, aquí tenéis disponible también la parte de configuración, luego la veremos. La declaración responsable, ¿vale? Que simplemente, pues, lo que hemos comentado. El software lo homologa el propio fabricante, en este caso Gaia, emitiendo una declaración responsable.
Vale, pues hemos visto cómo sería el proceso en productor para generar las facturas o bien presentarlas en Verifactu, o sea, bien presentarlas en modo Verifactu o bien que queden registradas para que cuando nos las pidan las podamos presentar. Veis ahí un asterisco que pone modo borrador factura. Eso es algo que todavía no hemos desarrollado, que lo desarrollaremos de aquí a julio. Hay otro software que también lo están haciendo y en algunas consultas que se han hecho, vamos, de hecho nosotros hemos lanzado una consulta al mail que hay de atención a desarrolladores y nos han dicho que sería correcto, que sería generar las facturas en modo borrador. A mí me gusta más lo que hemos visto, pero otra posibilidad sería generar las facturas en modo borrador. Ya os digo que habilitaremos esta opción y generaremos las facturas sin numeración, bueno, con una numeración provisional y serán borradores de facturas. Y luego desde la propia factura podréis decir, esta ahora es una factura definitiva. Y en ese momento le asignará numeración, generará el registro de facturación y si estáis en Verifactu, lo subirá. ¿Vale? Simplemente comentarlo, ya lo explicaremos más adelante cuando ya esté implementado y cuando tengamos ese modo borrador activo en la aplicación. Vale, y ahora vamos a pasar un poquito por encima cómo sería la configuración. Esto ya entraremos en más detalle más adelante, pero simplemente la configuración es relativamente sencilla. Va relacionada con la misma configuración que hacemos para el SI, para el sistema de información del IVA o suministro de información del IVA, porque la información que nos piden de cada factura es prácticamente la misma que nos piden para el SI. Entonces, hemos aprovechado el desarrollo que ya teníamos para el SI para la configuración de Verifactu. Voy a acceder a productor fichas y si aquí buscamos SI, tenemos tipos de documentos SI. Entonces, en los tipos de documentos SI vamos a crear, bueno, ya os explicaré luego cómo es el proceso para ponerlos en marcha. Habrá un tipo de documento SI por cada tipo de venta que hagamos. Veis que aquí aparecen también compras, porque en el SI también afecta a las compras, pero en este caso solamente harán falta las de ventas. Y básicamente son por los distintos tipos de ventas que hagáis. Pues ventas nacionales, ventas intracomunitarias, rectificativas nacionales, exportación. Entonces, el tipo de documento SI tiene un código y luego internamente tiene la información que le enviamos a Hacienda. ¿Vale? Las ventas nacionales le decimos, hay que indicar, estos son los campos que hay que informar a Hacienda de la factura. ¿Qué descripciones de la operación es? Pues esto es una venta de mercancía, qué tipo de, bueno, si es venta o compra, qué tipo de factura es, si es una prestación de servicios o una entrega de bienes, luego hay una clasificación de facturas, factura normal, simplificada, rectificativas y demás. ¿Vale? El tipo de régimen, si es régimen común o exportación y demás. Estos tipos las ventas nacionales deben llevar estos datos simplemente. Tampoco, aquí igual lo veis muy complicado, pero ya tenemos una configuración estándar que os ayudaremos a crear y no es tan complicado. Todas las ventas nacionales son así, todas las ventas intracomunitarias tienen otra configuración y las rectificativas tienen otra, básicamente. Y ya para cosas avanzadas y cosas raras ya hay que consultar con vuestra asesoría. Pero las ventas habituales tienen aquí una configuración estándar y ya está, que es esta que ves aquí y listo, quedaos con eso. Con que tengo un tipo de documento para cada tipo de venta que hago, básicamente nacionales, intracomunitarias, rectificativas. Bueno, tengo solamente rectificativas nacionales, pero habría otras rectificativas intracomunitarias y exportación y luego una de ventas de exportación. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una configuración en la aplicación donde le puedo indicar que automáticamente, conforme hago una factura, me asigne el tipo de documento SI. Esos tipos de documento que hemos visto, aquí en la pestaña Documentos, Tipos de documentos, esta tabla de configuración que también nos ayudaremos a crear. Aquí lo que hago es que simplemente le digo pues, que cuando es una factura de venta para un cliente de un país nacional, es decir, para un cliente español, pues le tiene que aplicar el tipo de ventas nacionales. Cuando es un intracomunitario, el tipo de ventas intracomunitarias. Cuando es una factura rectificativa, le aplica el tipo de ventas rectificativas nacionales. Es esta configuración que, bueno, es sencilla, pero os ayudaremos a crearla. Vale, eso en cuanto a los tipos de documentos sí. Y luego, en la parte esta de aquí de Verifactu, pues hay una configuración que de momento es muy sencillita, le falta alguna cosita que seguimos desarrollando, pero básicamente lo que tenéis que hacer es activar el registro de facturación, indicar si queremos
si tenemos Verifactu activo o no. Esto luego será un poquito más detallado porque podremos indicar a partir de qué fecha queremos que esté activo Verifactu y hasta cuándo. Y luego, si marco este check, significa que conforme genero la factura, automáticamente se cree el registro de alta. Esto es por el tema de los borradores que os hemos comentado. Cuando tengamos el modo borrador, pues quitaremos este check y la generaremos cuando cuando esa factura la convirtamos en factura definitiva. Pero ya veis que la configuración no tiene mucha complejidad. Vale, pues eso, la configuración en productor ya os he explicado un poquito por encima. Y luego, bueno, habla ahí del entorno de pruebas. Ahora mismo todavía no está implementado en productor. Bueno, ahora mismo solo, claro, como no hay entorno de producción, pues si activamos Verifactu, estamos contra el entorno de pruebas. No hay más, ¿vale? Pero una vez que llegue el 1 de enero del 26, en la configuración vosotros podréis elegir si vais contra el entorno de pruebas o contra el entorno de producción, que se llama. Entonces podréis tener una empresa de pruebas apuntando al entorno de pruebas de la agencia tributaria y probar ahí, hacer las pruebas que sean necesarias para ver que se generan bien los registros, que suben a Hacienda, que todo eso. Vale. Paquetes de activación. Ya os he comentado antes, en una diapositiva os comentaba que tenemos que trazar un plan juntos, que lo que os he comentado, que los clientes que no están en SQL tienen que migrar a SQL Server. Y luego, aparte, hay que hacer un volcado de configuración y una revisión y personalización de esa configuración para vosotros y una formación a los usuarios que vayan a utilizarlo. Entonces, el software va a estar adaptado. De hecho, bueno, ya estamos, si estáis en la última versión, incluso todo esto que hemos visto lo podéis llegar a ver. El software estará adaptado, como os digo, en la versión de julio ya al 100%. Eso sin ningún problema y no supone ningún módulo adicional ni nada, pero los que no estéis en SQL Server tenéis que migrar a SQL Server y luego hemos preparado unos paquetes para ayudaros a volcar la configuración y adaptarla para vosotros y daros esa formación. Entonces, un poquito hemos organizado esto coincidiendo con las renovaciones del mantenimiento. Cuando os lleguen las cartas de renovación del mantenimiento, veréis que os llega una cartita con el paquete, o sea, con la oferta del paquete de activación. Y recomendamos, nuestra planificación es que vayáis pasando, lo que tenemos ahora entre manos es la migración a SQL Server, ¿vale? Porque la configuración y la formación y tal entendemos que tiene que ser en el último semestre del año. Pero ya en estos primeros meses del año, todo el que no esté en SQL Server tiene que pasar a SQL Server y hemos pensado hacerlo conforme vayáis renovando los contratos de mantenimiento. Os recomendamos que sigamos ese calendario. Si lo dejamos todos para el último trimestre del año, sería la tentación, probablemente en Gaia no vamos a tener recursos para poderos atender a todos. Entonces, es recomendable que si os decimos en marzo que es vuestro turno y que pasemos a SQL Server y hagamos la migración, aparte que el pasar a SQL Server tiene sus ventajas. En cuanto a lo que os he dicho, primero la seguridad de los datos, que en Access no están seguros, luego el rendimiento, la aplicación va bastante mejor en SQL, aunque hay unos requisitos para poderlo instalar, pero sí, es recomendable. Y no os podemos, desde luego, claro, la política es la de siempre. En Gaia nunca obligamos a nadie ni a contratar ni a hacer nada, pero os recomendamos que lo hagáis por lo dicho, porque si lo dejáis para el mes de noviembre, para el último trimestre que vuelvo de vacaciones, cuando lo voy a pensar se me ha pasado el mes de septiembre, ha llegado octubre, noviembre, seguramente si nos amontonamos todos ahí no vamos a tener capacidad y le daremos prioridad a los que le toquen en ese mes. No quiero que suene mal, que no es una amenaza, solamente es una explicación de la realidad. Tenemos muchos clientes, cientos de clientes para migrar y si se amontonan todos en noviembre y diciembre no va a ser posible. Entonces, el problema es que llegaréis a enero y no podréis cumplir la normativa. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nada, Jordi, gracias a ti. Venga, por gracias, impartirlo y explicarlo también. Venga, gracias. Hasta luego, productores.